Hay tres discursos que ilustran esta lección. En el primero, el Elder Oaks, en un discurso que dio en 2004, titulado No se dejen engañar, habla de Satanás, cuyo interés está en apartarnos del camino a la vida eterna. Al principio, cuando un espíritu poderoso fue echado por rebelión, llegó a ser Satanás, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Él y los espíritus que lo siguen todavía están engañando al mundo. La revelación de nuestros días dice que Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Habla de Satanás como el padre de todas las mentiras. Dice así Moisés 4:4. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Por tanto, Satanás es el padre de todas las mentiras. ¿Qué significa eso? Pues significa que aunque en el mundo él tiene muchos discípulos que gestionan todas sus mentiras, el origen de todas ellas está en él, en Satanás, que es el que intenta engañarnos, como dice el Elder Oaks, para apartarnos del camino a la vida eterna. Y en su discurso de 2004, No se dejen engañar, nos da una serie de ejemplos de cosas que tenemos que evitar para que no nos engañe Satanás. El Señor nos enseñó ese principio en la sección 46 de Doctrina y Convenios. Lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. El Espíritu Santo nos protegerá de ser engañados, pero a fin de recibir esa maravillosa bendición, siempre debemos hacer lo necesario para tener el Espíritu. Así, el resumen del discurso es que el Espíritu Santo nos protegerá contra el engaño si somos dignos de su compañía. En el otro discurso, el Elder Oaks, en 2013 habló de cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y él se dirige especialmente a los jóvenes, que dice que los jóvenes están en un mundo lleno de enseñanzas contrarias al Evangelio de Cristo, especialmente dedicadas a engañar sobre el matrimonio. Intenta convencer a los jóvenes de que no importa si se casan o no, vivir juntos se ha convertido en una costumbre, en un hábito, el concubinato como si no ocurriera nada, en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra de los principios morales. Así que en este discurso de 2013, ¿cuál es su pensamiento en su corazón?, habla expresamente a los jóvenes para que no os dejéis engañar por Satanás, que intentará cambiar todos los principios relacionados con el matrimonio, la familia y la moralidad. Y el Elder Neil L. Andersen, en 2014, dio un discurso titulado Torbellinos espirituales. Y él dice que las tentaciones de Satanás son como torbellinos espirituales que intentan desarraigarnos. En la naturaleza, los árboles que crecen en lugares de mucho viento son más fuertes. Cuando los vientos azotan un árbol pequeño, las fuerzas dentro del árbol hacen dos cosas. Primero, estimulan a las raíces para que crezcan más rápidamente y se extiendan más.
Y segundo, las fuerzas del árbol empiezan a crear estructuras celulares que hacen que el tronco y las ramas se hagan más gruesos y flexibles para que resistan la presión del viento. Esas ramas y raíces más fuertes protegen al árbol de los vientos que seguramente volverán. Mis jóvenes amigos, el mundo no avanzará suavemente hacia la segunda venida del Salvador. Las Escrituras declaran que todas las cosas estarán en conmoción. Más inquietantes que los terremotos y las guerras que se han profetizado son los torbellinos espirituales que pueden desarraigarlos de sus cimientos espirituales y lanzar su espíritu a lugares que nunca imaginaron posibles. A veces, sin que siquiera se den cuenta de que se han movido. Los peores torbellinos son las tentaciones del adversario. El pecado siempre ha sido y será parte del mundo, pero nunca ha sido tan accesible, tan insaciable y tan aceptable. Existe, desde luego, una poderosa fuerza que vencerá los torbellinos del pecado. Se llama arrepentimiento. ¿Cómo se preparan para los torbellinos? Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sus dardos en el torbellino, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. Esa es la manera de mantenerse a salvo en los torbellinos. Los principios del mundo cambian y desaparecen. Los principios de Dios permanecen porque están sobre la sólida roca de Jesucristo y de su Evangelio. Por tanto, estos tres discursos nos presentan o introducen al tema fundamental de cómo protegernos de las falsas enseñanzas de los últimos días. Tengo en mi mano el esquema de la lección, resumen de lo que aparece en el manual del maestro, el esquema para que lo utilicéis como referencia. En la sección 50 de Doctrina y Convenios, versículo 3, encontramos una escritura que presenta el contenido de esta lección. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Ese es el propósito que tiene Satanás en su vida. Y ese es el propósito de sus tentaciones, engañarnos y por medio del engaño destruirnos. Por tanto, la enseñanza de esta lección podríamos resumirla diciendo: debemos rechazar toda idea que sea contraria a las enseñanzas de la doctrina de Cristo. Y contra este engaño, dice José Smith Mateo, capítulo 1, versículo 22, porque en aquellos días también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, a tal grado que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos, que son los escogidos conforme al convenio. Por tanto, nadie está libre del engaño de Satanás. Por tanto, todos tenemos que prepararnos para protegernos contra las falsas enseñanzas que se están divulgando por todos los medios, especialmente en esta época con las redes sociales que siempre están en nuestras manos, se están divulgando por todo el mundo. Las mentiras de Satanás. ¿Cuál es la herramienta fundamental para librarnos de ellas? Pues el Libro de Mormón. Dice en esta lección que el Libro de Mormón es nuestra gran ayuda para protegernos contra las falsas enseñanzas que se están divulgando por el mundo. Y aquí está el desarrollo de la lección. Hablando del Libro de Mormón como la gran herramienta antivirus, ya que está de moda ahora esto, el antivirus de la falsedad
de las doctrinas, en 2 Nefi 3, versículo 12, leemos: Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Por tanto, el libro de Mormón es nuestra gran ayuda. ¿Qué ideas falsas se enseñarán en los últimos días? Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra: He aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: Yo soy la del Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Versículo 5. Niegan el poder de Dios. Versículo 6. Dicen de Dios, o dirán en estos últimos días: ya no hay un Dios de milagros. Y el versículo 7. Sí, y habrá muchos que dirán: comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y finalmente Dios justificará nuestros pecados. Es decir, están hablando ¿de qué? De que se perderán los principios morales, no existe ni el bien ni el mal, y podemos hacer lo que nos dé la gana. Al final Dios nos perdonará. Él es nuestro Padre, nos ama y no nos va a castigar si Él nos quiere mucho. Así que no importa lo que hagamos, adelante, comed, bebed, divertíos, que para eso es esta vida. Y algunos lo dirán: sois jóvenes, divertíos. Si no existe eso de un Dios y un bien y un mal, y cuando muramos, Dios es nuestro Padre y nos perdonará. Esas son algunas de las cosas que se enseñarán en los últimos días. ¿Qué pasará a quienes crean estas cosas? Aquí se describe el resultado, las consecuencias de quienes se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Dice 2 Nefi 28, de 12 al 15, algunas de las cosas que encontramos. El orgullo, los falsos maestros. A causa del orgullo y a causa de falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Las falsas doctrinas se difundirán por el mundo y provocarán la persecución de los mansos y de los humildes discípulos de Cristo, y todos estos caerán engañados, que persiguen a los mansos y humildes, engañados por los preceptos de los hombres, que se inflan con su orgullo, dice el versículo 15. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Predican falsas doctrinas, cometen fornicaciones. Mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por los preceptos de los hombres, porque el orgullo y los pecados, esta enseñanza que va en contra de los principios morales, la relatividad, el relativismo moral, hará que las personas se hundan en su miseria y en su ignorancia. Y el libro de Mormón tiene ejemplos de personas cuyas enseñanzas pueden servir de modelo a lo que encontramos en este mundo con otras personas similares. Por ejemplo, utiliza a Sherem y a Corior.
Sherem en Jacob capítulo 7, que dice que empezó a predicar y que enseñaba él, según el versículo 2, que no habría ningún Cristo. Hermanos y hermanas, imploro que oigáis la verdad de mis palabras. No creáis la doctrina de Cristo. Tenemos la ley de Moisés, no necesitamos más. Eso no es verdad. Declaro que no habrá ningún Cristo. La doctrina de Cristo es el camino a Dios. Es una blasfemia. Nadie puede declarar lo que vendrá. Y una vez que ya no hay ningún Cristo, hemos perdido toda referencia de bien y de mal. ¿Qué protección tenía Jacob contra las enseñanzas de Sherem? Jacob 7:5, dice Jacob refiriéndose a Sherem: tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices que vendrá de aquí a muchos siglos. Yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia. Jacob pregunta a Sherem: ¿crees tú en las Escrituras? Y dijo: claro, yo creo en las Escrituras, dijo Sherem. Y dice Jacob: entonces no las entiendes. ¿Crees tú en las Escrituras? Sí. Entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. Ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Y esto no es todo. Se me ha manifestado, porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. ¿Cuál es la protección que tenía Jacob contra las enseñanzas de Sherem? Primero, su testimonio personal, y segundo, su conocimiento de las Escrituras como testimonio del Cristo, contra este Sherem que enseñaba que no habría ningún Cristo. Por tanto, ¿qué ayudas tenemos para vencer las tentaciones de este mundo y sus falsas enseñanzas? Nuestro testimonio y nuestro conocimiento de las Escrituras. El poder de Dios descendió sobre mi pueblo, y la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron, y escudriñaron las Escrituras y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. Dice que el otro personaje que representaría a los falsos maestros de estos últimos días es Corior. ¿Qué enseñanzas transmitía Corior? Lo encontramos en Alma 30, como ya sabéis. En el 12, Corior dice: no habrá ningún Cristo. Otra vez lo mismo. El objetivo final de todas las falsas enseñanzas es destruir la existencia de un Cristo. Y dice en el versículo 13 que la esperanza en Cristo es una loca y vana esperanza. Así que no tenemos que esperar nada del Cristo, eso es una cosa vacía y loca. Y en el versículo 14 habla de las profecías, que son insensatas, tradiciones de vuestros padres. Si alguno de vosotros sois miembro de la Iglesia, compadre miembro de la Iglesia, y sois una generación que se añade a la de vuestros padres, aquí trata de decir: no hagáis caso a vuestros padres, porque son enseñanzas insensatas. Y así él va enseñando que todo lo que se relaciona con Cristo y la expiación, la remisión de los pecados, es un desvarío y algo que es fruto de un trastorno mental. Dice en el versículo 17, no se podía hacer ninguna expiación, dice. Y cada cual, dice, prosperaba o prosperará según su genio, según su fuerza.
Y no hay ningún crimen que el hombre hiciese cosa cualquiera. No existe el pecado. Y cuando muramos, dice el versículo 18, se acabó todo. El relativismo moral. No hay Cristo, no hay expiación, no hay pecados, no hay otra vida, no hay nada. Por tanto, no hay nada de qué preocuparse. Vivir y se acabó. Estas son las enseñanzas de Corior. Y Alma, en el capítulo 30 también, en los versículos 39 a 44, él tiene las armas para defenderse contra esas enseñanzas falsas. ¿Cuáles eran? Versículos 39 a 44. Dice en el 39, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Y le pregunta Alma a Corior, ¿qué evidencias tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? No tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente, mientras que yo tengo todas las cosas de este mundo que son un testimonio. Y el problema que tú tienes es que has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. ¿Cuál es la protección de Alma contra las enseñanzas de Corior? Su propio testimonio. Y ese testimonio, nuevamente, es el que le ayuda a vencer estas tentaciones de dejarse dominar o convencer por las falsas enseñanzas de Corior. El punto número 2 de esta lección habla de que las ideas falsas no solamente pueden venir de fuera, también podrían venir de dentro, de la Iglesia, de algunos miembros de la Iglesia. Una falsa enseñanza, por ejemplo, que viene de algunos miembros de la Iglesia que no han entendido el Evangelio restaurado, está en 2 Nezi 26. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Por tanto, una falsa enseñanza es la de aquellos que, siendo miembros de la Iglesia, están buscando que ellos sean una luz al mundo. Recuerdo que los profetas decían a los maestros del Evangelio, no busquéis discípulos. Los discípulos son de Cristo, así que el maestro enseña a los alumnos a ir a Cristo y ser discípulos de Él, no discípulos del maestro buscando su propia gloria. Esa es una falsa enseñanza, las supercherías sacerdotales que hace que uno quiera convertirse en luz del mundo. ¿Cómo se vence o cómo nos protegemos contra esta enseñanza? Pues en 3 Nezi 18 hay una enseñanza maravillosa contra esta tentación. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, dice Jesucristo, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre y todos vosotros habéis sido testigos. ¿Qué luz hay que levantar ante los demás? La luz de Cristo, no la luz del Maestro. No soy yo, es Cristo. No discípulos para mí, discípulos para Cristo. La superchería sacerdotal es cuando alguien quiere convertirse en luz del mundo, cuando la luz del mundo es Cristo. Por eso dice él, ¿qué luz tenéis que levantar ante los alumnos, ante el mundo? La luz de Cristo. Esta es. Yo soy la luz que debéis sostener en alto, dice Jesucristo a estos maestros falsos que son víctimas de la superchería sacerdotal. Y ya para terminar, el tercer punto, ¿cómo podemos juzgar y distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso? ¿Qué criterio de verdad debemos utilizar? Lo encontramos en Moroni 7. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo. Mas he aquí lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Tened cuidado, pues, amados hermanos míos,
de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Versículo 16. He aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar. Porque cualquier cosa que persuade a los hombres a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa, versículo 17, que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. Que es justamente lo que intentaban hacer Sherem y Corior: quitar a Cristo de en medio, convertirse ellos en maestros de la verdad y llevar a los hombres a cometer pecados. Por tanto, el criterio es muy sencillo. Primero, tiene que invitar a hacer lo bueno. Y segundo, tiene que persuadir a creer en Cristo. Si no cumple estos dos requisitos, sabemos que no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Y para terminar, Éter 4, versículos 11 y 12, tiene también este criterio de verdad, el criterio para saber si algo es verdadero o falso. Porque por mi espíritu sabrá que estas cosas son verdaderas, porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. Y cualquier cosa que persuada a los hombres a hacer lo bueno, viene de mí. Porque el bien de nadie procede sino de mí. Y versículo 12. Y cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo bueno, viene de mí. Porque el bien de nadie procede sino de mí. Dios es el origen de todo lo bueno y de todo lo verdadero. Muy bien, esta es la lección número 11. Lección 11, cómo protegernos de las falsas enseñanzas de los últimos días. Estamos rodeados de enseñanzas falsas. Y si no tenemos un criterio claro de dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está lo verdadero y dónde está lo falso, estamos perdidos. ¿Cuál es el criterio a utilizar? Este año, el libro de Mormón, que unido a la Biblia nos salvarán de las mentiras que nos rodean por todas partes. Estudiadlo y preparaos bien con esta lección para enfrentar al mundo con garantías de éxito. Y dejo mi testimonio de que Dios vive, de que Jesús es el Cristo, que el Evangelio se ha restaurado y que hay más verdades fundamentales que son la roca de nuestra vida. Que lo pongamos en práctica y lo guardemos como un tesoro, es mi testimonio, mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.